¿Cuál es el tema, hermanos? Les dije. La avaricia. Vamos a dividir en dos partes esta enseñanza, hermanos. Primero vamos a, como punto número 1, ver la exhortación que nos hace estos dos párrafos. Y la segunda parte es el llamado que nos hace también. ¿Sí? Mis amados hermanos, durante algunas semanas, un pastor hizo una serie de charlas sobre los 7 pecados mortales. Solamente para varones, hacían un desayuno en su congregación para hablar de distintos temas. Entonces, Katy, que era la esposa del hermano Timothy Keller, él es un hombre que ha escrito muchos libros, hermanos, muy buenos. Entonces, Katy, que es la esposa de Timothy Keller, le dice: apuesto que la semana que hables de la avaricia tendrás la asistencia más baja. Hermanos, muchos hombres asistían a esa charla. Muchos hombres asistieron cuando se trataba temas como la lujuria, la ira o incluso el orgullo. Sin embargo, hermanos, la asistencia fue notablemente menor el día que se habló de este tema, de la avaricia. Y es que, hermanos, casi nadie se considera a sí mismo como codicioso, ¿no? Casi nadie cree que es avaro. Casi nadie cree que es codicioso. De hecho, el hermano Timothy Keller comparte en su libro Dioses que fallan el siguiente testimonio. Y él dice: como pastor, he visto a muchas personas venir a confesar que luchan con casi todo tipo de pecado. Casi no recuerdo a una persona que haya venido a decirme: gasto demasiado dinero en mí mismo. Creo que mi codicia por el dinero está perjudicando a mi familia, mi alma y a las personas que me rodean. Eso fue lo que dijo el hermano Timothy Keller. Y efectivamente, hermanos, la avaricia es un pecado engañoso que se oculta de quien lo padece. Es como un cáncer silencioso. No muestra síntomas, por lo menos no a aquel quien lo padece. Y ese es el modus operandi del Dios del dinero, hermanos. Ese modus operandi del dinero incluye hacernos ciegos a nuestro propio corazón. Entonces, la pregunta es: ¿por qué, hermanos, quienes caen en la avaricia no se dan cuenta de su problema? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón no podemos darnos cuenta cuando estamos padeciendo esta enfermedad, este mal? Hermanos, nosotros sabemos que el dinero es como un ídolo engañoso, ¿verdad? Y ahora en nuestra sociedad, hermanos, es aún mucho peor, porque usa estrategias como las influencias sociales, emocionales, económicas. Nosotros mismos podemos darnos cuenta, hermanos, que vivimos inmersos en un entorno definido por niveles socioeconómicos, niveles económicos. Habitamos con vecinos de diferentes categorías económicas, vamos a llamarlo así. Enviamos a nuestros hijos a ciertas escuelas, nos relacionamos con muchas personas. Pero, hermanos, en ese círculo podemos notar que siempre vamos a encontrar a alguna persona que posee más que nosotros. Siempre vamos a encontrar a una persona que tiene una casa más grande que nosotros. Siempre va a haber una persona que tiene un carro mejor, un carro más nuevo que nosotros. Siempre vamos a encontrar en el trabajo a alguien que gana más que nosotros. Siempre vamos a observar a alguien que se viste mejor que nosotros, que usa marcas de ropa mejor que nosotros, que llevan una vida ostentosa en comparación a nosotros. ¿Es así o no es, hermanos? ¿Es así o no? Es así. Siempre vamos a encontrar a alguien mejor que nosotros. En lugar, hermanos, de mirar la provisión suficiente que Dios nos ha dado, nosotros lo que hacemos es medirnos con esas personas, medirnos con aquellos que tienen más que nosotros. Y es precisamente, hermanos, esa comparación constante el que alimenta ese descontento silencioso que el alma no admite como avaricia. Lo disfrazamos,
cambiamos, lo excusamos como una búsqueda legítima de querer algo mejor. Nadie actúa, hermanos, siendo consciente que sabes que soy avaro y voy a mejorar. No. Lo que generalmente hacemos es, voy a buscar algo mejor, voy a mejorar. ¿Verdad? Entonces el dinero, hermanos, como un falso Dios, nos va a susurrar que la felicidad siempre va a estar un paso más allá de lo que nosotros tenemos en ese momento. Y así funciona también el marketing. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, tienes un celular, ¿no? Un celular bueno, y al siguiente año sale el mismo celular, solamente que le cambiaron algunas cositas. Ustedes saben cómo funciona también eso. ¿Qué es lo que nos llama la atención a primera vista? ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos algo nuevo? Que lo que tenemos ya no es suficiente, ¿no? Necesitamos, queremos tener lo último. No estamos contentos con lo que ya tenemos. Y eso, de esa manera trabaja, hermanos, esto. Nos susurra y nos dice, ¿sabes qué? No eres feliz. La felicidad está un pasito más de lo que ya tienes. Y es esa mentira, hermanos, que nos mantiene ciegos a nuestra propia codicia, alejándonos completamente del contentamiento que solo Cristo puede dar. Nosotros, hermanos, podemos notar muchas veces que las personas que no tienen muchos recursos económicos señalan al rico y lo culpan de no estar satisfecho con lo que poseen. ¿Verdad? Nosotros en nuestras charlas siempre decimos, el rico tiene y quiere más. El rico quiere hacerse más rico. ¿Es verdad, hermanos? Pero, sin embargo, hermanos, no nos percatamos que nosotros también, o que esas personas, tienen su propio descontento. De cómo murmuran constantemente porque creen que no tienen nada incluso. Cuando en realidad, hermanos, contamos con lo esencial para poder subsistir, para poder vivir. Porque, hermanos, puede que no disfrute de lujos ni de abundancias, pero tiene alimento, hermanos. Hay ropa, tenemos un techo donde descansar, tenemos cama donde descansar. Lo que debería bastarle, según la palabra. Y aún así, para él no es suficiente. Y en esa queja, hermanos, revela que la avaricia no distingue de clases. No se distingue, hermanos. La avaricia está en el que tiene como el que no tiene. Tanto en el rico como en el pobre pueden caer en esta trampa, hermanos. De nunca hallar paz con lo que ya Dios los ha provisto. Entonces, continuando con la exposición de nuestro texto, en estos versos que acabamos de leer se nos exhorta, hermanos, a vivir con generosidad. Pero vivir con generosidad requiere renunciar al amor, al dinero. Este verso, hermanos, que acabamos de leer, es un mandato que probablemente esté relacionado con la persecución que se avecinaba o con la persecución que iba a venir. La iglesia a la que se dirige esta epístola de los Hebreos ya había pasado por una etapa de sufrimiento a causa o por causa de su fe. Podemos verlo en Hebreos capítulo 10, versos 32 y 34, por favor. Acompáñenme. Y esto es lo que nos recuerda el mismo autor. Hebreos capítulo 10, el verso 32 y 34 dice: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Verso 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Su experiencia anterior, hermanos, les había
enseñado que seguir a Cristo, hermanos, podría traer consigo la pérdida de bienes materiales o incluso perder lo necesario para la vida. Y entonces, hermanos, algunos, ante el temor de la escasez, ante el temor del sufrimiento, habían sucumbido, habían caído en la tentación de abandonar la fe. Habían caído, hermanos, en comprometerse con el mundo con el que lo rodeaba para así evitar esa oposición. Por eso es que el autor de Hebreos, en el primer verso que acabamos de leer, lo que hace es buscar fortalecer a los creyentes. Lo que hacía es recordarle que su verdadera posesión no estaba en lo terrenal, sino en la herencia celestial que Dios les había prometido, y que permanecieran fieles a Cristo cuando enfrenten esas pruebas. Y hermanos, y parte de esto era precisamente desprenderse del amor al dinero. Por eso es que exhortaba a llevar una vida de contentamiento en Cristo, porque sólo así podrían resistir la tentación de volver atrás, por temor a la pérdida, por temor a perder sus bienes adquiridos. Hermanos, ¿y sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo advirtió con mayor frecuencia sobre la avaricia que sobre la inmoralidad sexual. ¿Usted sabía eso? Y aún así, hermanos, casi nadie se considera codicioso, casi nadie se considera avaro. Por eso, hermanos, debemos reflexionar nosotros y debemos partir desde esta reflexión honesta hacia nosotros y pensar, ¿este pecado de la codicia, de la avaricia, podría estar en mi corazón? ¿Podría estar dentro de mí? ¿Podría ser yo avaro, codicioso y no percibirlo y no darme cuenta? Mis amados hermanos, si la avaricia es tan engañosa que se oculta incluso de quien lo padece, entonces nadie, absolutamente nadie debe dar por sentado que está libre de ello, hermano. Debemos detenernos un momento y analizarnos. ¿Habrá avaricia en mi corazón? Vamos a empezar con este primer punto, que es la exhortación. Regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 13, el verso 5, hermanos. Y dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Nuevamente, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Aquí, hermanos, hay dos palabras que resaltan en nuestro pasaje. Uno es carácter y el otro, ¿cuál es? Avaricia. Sí, estoy en Hebreos 13, verso 5. ¿Qué es el carácter, mis amados hermanos? ¿Qué es el carácter? Porque esta exhortación comienza precisamente con un llamado directo al carácter. Ojo, hermanos, esta exhortación no es para los inconversos. Esta exhortación es para una iglesia, para los creyentes. Esto no está dirigido para aquellos que no conocen al Señor, sino para la iglesia. Y esa es la exhortación, directamente al carácter de un cristiano. Sea el carácter de ustedes. Hermanos, la palabra griega de carácter es tropos, que significa literalmente modo, manera o conducta. Los que tienen la Reina Valera de 1960 también traduce esta parte como sean vuestras costumbres. Y mis hermanos, en este contexto, la palabra no se refiere solamente a acciones externas, sino a un principio interno que influye constantemente o directamente en la conducta del creyente. Es decir, no se trata solo de lo que hacemos, hermanos, sino de aquello que está gobernando nuestros deseos, de aquello que está gobernando nuestros afectos, nuestras decisiones, nuestras emociones. Este texto, hermanos, es una exhortación clara.
Nosotros no debemos permitir que esas influencias o esas inclinaciones desordenadas como la avaricia gobiernen o regulen nuestra manera de vivir, no como creyentes y no como cristianos. Por otro lado, la otra palabra que les dije era avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? En este caso, ¿contra qué debemos pelear en nuestro interior? ¿Cuál es el deseo que no debemos dejar que nos controle? La avaricia. Hermanos, el creyente está llamado a vigilar activamente su corazón, a luchar activamente para no ser gobernado por este pecado. Porque, hermanos, la avaricia no es simplemente un mal hábito, o no es una inclinación, no es una tendencia superficial, sino, hermanos, es un problema profundo, profundo del alma que puede llegar a controlar la vida de una persona. Entonces, la avaricia, esto se traduce también de la misma palabra griega traducida como avaricia, afilárguros, así se dice en griego, y lo que significa literalmente es amor a la plata o amor al dinero. Y alguien ha definido la avaricia como una relación enfermiza con las cosas materiales que nos lleva a ponerlas por encima de lo espiritual. Es bien acertado, hermanos, este párrafo, ¿no? Mis amados hermanos, pensemos en el contexto de Hebreos. Estos cristianos, hermanos, enfrentaban presiones enormes. Como vimos, incluso la pérdida de sus bienes por seguir a Cristo. Entonces, hermanos, la avaricia no era solamente un peligro personal, sino era una tentación, hermanos, que podía incluso alejarlos de su fe en medio de la prueba. Es por eso que este llamado, hermanos, a rechazar al amor al dinero no es una simple cosa, no es una poca cosa. Es una lucha del corazón, hermanos, que finalmente va a definir cómo vivimos como seguidores de Cristo. Y ahora, mis amados hermanos, ¿cómo es que se manifiesta la avaricia según el texto que estamos estudiando? El verso 5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, ¿cómo dice? Contentos con lo que tienes. ¿Qué dice la Reina Valera? A ver, hermanos, ¿los que han traído Biblia? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tienen. Primero, hermanos, podemos ver que se manifiesta por la falta de contentamiento. Es esa actitud que nunca está feliz ni satisfecha con lo que ya tiene en ese momento. Y el texto deja claro al contrastarlo con contento con lo que tenéis. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, al verso 7 al 8 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Y ese es el problema del avaro, hermanos, que aunque tienen lo que necesita, siempre quieren más. Y esta falta de contentamiento precisamente se manifiesta en la murmuración, ¿no? De aquellos que no tienen. Constantemente estamos murmurando de aquellos que tienen. Y podemos ver, hermanos, que una de las marcas del pueblo de Israel en el desierto fue su constante insatisfacción, a pesar de que la presencia de Dios estaba con ellos, a pesar de que Dios era su proveedor. ¿Verdad, hermanos? Cuando estaba en el desierto. Y qué triste, hermanos, y qué lamentable, porque nunca les faltó maná. Hermanos, en la Biblia nos enseña que sus vestiduras no se desgastaron. Y en todo momento Dios suplió sus necesidades. Sin embargo, nunca estuvieron verdaderamente satisfechos. Hermanos, su problema no era solamente la falta de contentamiento, sino también la falta de su confianza
en Dios, quien era su proveedor. Entonces, la raíz, hermanos, de su descontento estaba en su incapacidad para confiar en la presencia y el cuidado de Dios. Hermanos, cuando una persona no encuentra satisfacción en lo que el Señor le ha dado, es porque, hermanos, en el fondo de nuestro corazón, no creemos que Dios es suficiente para suplirnos, para sostenernos. Cuando no hallamos satisfacción, hermanos, lo que estamos haciendo es decirlo, que no confiamos en Dios, que Dios no es suficiente para nosotros. Continuamos con el versículo 5, dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si miramos bien el texto, vemos que no estar contentos viene precisamente de no confiar en que Dios está con nosotros, en que Dios es bueno, que sabe lo que hace y que tiene todo bajo control. ¿Verdad, hermanos? Porque muchos conocemos sobre la soberanía de Dios, que Dios tiene el control de todo. Pero muchas veces también solamente es un conocimiento teórico, intelectual. Pero realmente no confiamos que Él es nuestro proveedor. Hermanos, la falta de contentamiento no trae paz. La falta de contentamiento produce ansiedad, estrés. El corazón se llena de preocupación, el corazón se llena de miedo. Por eso el versículo 6 dice, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y aquí, hermanos, cuando dice no temeré, ese miedo o ese temor es perder lo que tenemos. Se está refiriendo a cosas, a sus pertenencias, a sus propiedades. En otras palabras, hermanos, el avaro no disfruta lo que hoy tiene porque vive pensando en que le podría faltar mañana. ¿Qué es lo que le podría faltar mañana? Pero también, mis amados hermanos, en todo esto es necesario hacer una aclaración. No quiero que haya una confusión. El contentamiento piadoso, que es del cual estamos hablando, hermanos, no es incompatible con un deseo honesto de incrementar nuestra provisión para nosotros y para aquellos que dependen de nosotros. De modo que debemos ser cuidadosos, hermanos, de no confundir el contentamiento con una negligencia irresponsable de una persona que se justifica, o una persona que no quiere trabajar o que no sale adelante. Contentamiento es completamente distinto a conformismo. Y aquí muchas veces hemos aprendido, tenemos hermanos muy prósperos, empresarios que están saliendo adelante y nos alegramos por ellos, hermanos. Eso no es tan mal. De hecho, nuestro pastor insistentemente motiva a los jóvenes a seguir creciendo, a seguir desarrollándose, a seguir estudiando. No podemos confundirlo. ¿Está bien, hermanos? Entonces, dicho de otro modo, hermanos, el contentamiento es un deseo honesto de prosperar. No necesariamente es avaricia. No necesariamente es avaricia. Entonces, probablemente ahora nos surja una pregunta. ¿Cómo saber la diferencia entre un deseo honesto y la avaricia? ¿Cómo lo distinguimos, hermanos? Y probablemente esta siguiente pregunta que voy a hacer nos va a ayudar a responder esta cuestión. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para incrementar nuestra provisión? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para incrementar nuestra provisión? Respóndase usted. Y esa es la respuesta a la primera. Y hermanos, la pregunta es clave, pues también Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándole, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y esto nos enseña que el dinero, hermanos, en sí mismo no es un problema. No es un problema. El problema es el amor al dinero.
Porque, hermanos, puede convertirse en la raíz de innumerables males, de innumerables dolores. Es como un árbol, hermanos, que puede producir todo tipo de frutos corruptos, que no nos van a traer alegría, ni gozo, ni paz, ni tranquilidad. Algunos de ellos voy a listarlos porque si no, no va a dar el tiempo, hermanos, y los voy a castigar como la primera vez que prediqué, 1 hora y media sentados aquí. En Lucas capítulo 12, el verso 13, vamos a ver los pleitos y divisiones. En Efesios capítulo 4, el verso 28, nos habla de los robos. En Lucas capítulo 12, el verso 21, sobre la tacañería y la acumulación egoísta. En Primera de Pedro capítulo 5, el verso 2, la hipocresía. En Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 3, el engaño y la explotación. Finalmente, en Segunda de Pedro también, capítulo 2, el verso 14, la seducción y la corrupción moral. Por lo tanto, hermanos, el problema entonces no está en poseer riquezas, sino en cuánto controlan nuestro corazón estas riquezas. Porque, hermanos, la avaricia nos aleja de Dios. La avaricia nos va a llevar a justificar actitudes, acciones pecaminosas en la búsqueda de querer más y más y más. Ahora, hermanos, si la avaricia es un mal, es una enfermedad, es como un cáncer, y nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí, es probable que yo tenga avaricia en mi corazón. ¿Cuál es el remedio contra este mal, hermanos? ¿Cuál es la cura para la avaricia? Ya lo he dicho antes, el contentamiento, porque eso es lo opuesto a la avaricia en el texto que estamos estudiando. Contentaos con lo que tienen. Ese es el remedio para la avaricia. Claro, hermanos, usted dirá, hermano, qué bonito es predicar. Habla nomás usted como si fuese sencillo o fácil. Hermanos, definitivamente esto no es fácil, no es tan sencillo como suena. Porque, hermanos, no se trata, o se trata más bien de una gracia que debe aprenderse, como lo hizo Pablo. Y eso está en Filipenses capítulo 4, el verso 11. Y dice así la palabra: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces podemos ver, hermanos, que el contentamiento es algo que se puede cultivar, es algo que se puede aprender. Y Pablo lo dice claramente: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Esto, hermanos, es una gracia que cuando se cultiva es de gran y de enorme ganancia. En Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 6 dice: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La pregunta es ahora, ¿cómo se aprende o cómo se cultiva? Y eso es lo que vamos a responder. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Mis amados hermanos, la realidad es que cuando las pasiones internas, hermanos, están desordenadas, tenemos que empezar por ordenarlas, ¿no? Cuando tenemos en nuestro interior a muchas cosas desordenadas, hay que empezar a ordenarlas. Y si hay algo, hermanos, que puede poner en orden las emociones, es entender y conocer la verdad. Es decir, conocer la palabra. Porque, hermanos, no es posible reemplazar la avaricia con un verdadero contentamiento cristiano, piadoso, sin antes ejercitar nuestra mente en el conocimiento de Dios y confiar en sus promesas. Es por eso que el autor, hermanos, conecta esta exhortación con el contentamiento de dos citas del Antiguo Testamento. Una que nos
recuerda que Dios siempre nos cuida y nos protege. Y otra que nos anima a responder como hijos, confiando en Él sin temor, sin miedo. Con relación, hermanos, al cuidado de Dios, que les estoy mencionando, el autor trae la siguiente cita del Antiguo Testamento. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. Pero, hermanos, no es fácil hallar una redacción correcta de esta cita en el Antiguo Testamento, porque este mismo texto aparece en varias partes y en diferentes formas, en diferentes situaciones. Entonces, ante ese dilema, pues voy a citar algunos versos donde aparece esta hermosa palabra. Y el primero es a Jacob, cuando estaba lejos de su casa porque huía de las manos de su hermano que buscaba para matarle, en Génesis capítulo 28, el verso 15. Dice, ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. A Israel, hermano, cuando Israel estaba al borde o a punto de entrar en la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 31, el verso 6, también dice, sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen entre ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejaré ni te desamparará, no te dejará ni te desamparará. Luego a Josué, hermanos, cuando le tocó dirigir la entrada de Israel a la tierra prometida en Josué capítulo 1, el verso 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nuevamente, no te dejaré ni te abandonaré. El otro, a Salomón, cuando David le dijo a Salomón que construyera el templo, en Primera de Crónicas, capítulo 28, el verso 20, dice, entonces David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente, y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te fallará ni te abandonará, hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Como podemos observar, mis amados hermanos, en diferentes formas, en distintas personas y en distintas circunstancias, podemos ver siempre el mismo mensaje, que Dios es fiel a los suyos y ha prometido estar con ellos, protegerlos, sostenerlos. Y según el autor de Hebreos, esta promesa sigue ahí, hermanos, así como para ellos, sigue también para los suyos, para nosotros, para los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No es una promesa solamente del Antiguo Testamento, es una promesa que aplica hoy en día a nosotros. Porque, hermanos, en ningún tiempo, bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón, Dios abandona o Dios no abandona a ninguno de los suyos, a sus escogidos. Es por eso, mis amados hermanos, que el contentamiento no es una indiferencia conformista, hermanos, sino es una compostura santa de la mente, un descansar en el Señor, un estar satisfechos, un estar complacidos con Dios y con lo que Él se complace también. Se trata, hermanos, de una tranquilidad del alma que viene de una satisfacción en Dios y en todo lo que Él ha dado, o en todo lo que Él nos ha dado en su sabiduría infinita y en su soberanía también. Pero el autor no solamente trae esa cita del Antiguo Testamento, hermanos, relacionada a la presencia y al cuidado de Dios, sino también nos muestra el impacto que esta verdad debe tener en nuestra actitud. Por eso es que añade en el verso 6 y dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y hermanos, esto también trae el autor de 2 versos del Salmos. Y eso está en Salmos capítulo 56, el verso 4, dice, en Dios, cuya palabra alabo,
en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el otro Salmo 118, el verso 6. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mis amados hermanos, ambos pasajes tienen un punto en común. Y es que fueron escritos en un contexto donde la seguridad del creyente estaba amenazada, no solamente físicamente, sino también en lo que respecta a su provisión, a su estabilidad terrenal, material. Y el autor de Hebreos pone en boca de aquellos hermanos una respuesta de fe. El Señor está a mi favor, no temeré. Entonces, mis amados hermanos, esta es la actitud de confianza que ha sostenido a los creyentes a lo largo de los años, a lo largo de la historia. John Knox era un reformador francés, hermanos, si no mal recuerdo, en el siglo XV o XVI. Él expresó una verdad, hermanos, muy bonita. Y él dijo: un hombre acompañado por Dios está siempre en la mayoría. Entonces, mis amados hermanos, no importa cuán grande sea la amenaza o la necesidad que podamos estar pasando, si Dios está con nosotros, no hay ninguna razón para temer a nadie, para temer al hombre. Y es aquí donde radica el verdadero antídoto, hermanos, contra el amor al dinero. Conocer y creer en la promesa de Dios, de que Dios sustenta a su pueblo, a sus hijos. El antídoto, hermanos, no es simplemente esforzarnos por desprendernos de lo material. No es eso la cura. La cura es, hermanos, una confianza verdadera, una confianza genuina en la presencia de Dios. Porque Dios es más valioso que cualquier posesión terrenal, mis hermanos. Como también expresó John Piper: si disfrutas de la presencia de Dios más que de la presencia del dinero, serás libre por la promesa de su presencia. Hermanos, ¿de qué disfrutamos más nosotros como creyentes, como cristianos? ¿De qué disfrutamos más? ¿Disfrutamos más de la presencia de Dios o disfrutamos más de la presencia del dinero? ¿Dónde nos sentimos más confiados, más seguros? ¿En qué circunstancia? En fin, hermanos, el poder del amor al dinero solo puede vencerse con el conocer y creer en la promesa que Dios ha hecho a sus hijos, de que Él está con ellos y que Él los sustenta y que Él los cuida. John Piper dice: si disfrutas de la presencia de Dios más que de la presencia del dinero, serás libre por la promesa de su palabra. Es muy bonito, hermanos. Cuando leí esta cita me hizo reflexionar mucho, porque uno analiza su vida y dice: ¿en qué momento me siento más confiado? Hermanos, quiero que recuerde esto, hermanos: los bienes materiales, como dice una película que no recuerdo el nombre, el dinero va y viene, dice, ¿no? Así es, hermano. Los bienes, el dinero, los bienes materiales, terrenales, todo es temporal, hermanos. Imagínense, podemos construir un edificio muy bonito, trabajar muchos años, viene un terremoto y todo se cae. ¿Dónde va a estar nuestra confianza? Hermanos, cuando entendemos que Dios es nuestro ayudador y que su presencia es nuestro mayor tesoro, hermanos, entonces el dinero pierde su dominio sobre nuestro corazón. Se verá como lo que es. No es un Dios, tampoco es algo malo, sino un regalo, hermanos, para ser disfrutado en la medida en la que podemos compartir los unos con los otros. Mis amados hermanos, para poder finalizar, la avaricia no debe gobernar o regular la vida del creyente. Porque, ¿sabe qué, hermano? Es una actitud contraria a la santidad. Pablo dice, hermanos, en otro lugar, que esa actitud es insana y no corresponde a los santos.
Está en Efesios capítulo 5, el verso 3. Dice, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Mis amados hermanos, aquí, si podemos notar, la avaricia se coloca en el mismo nivel que la inmoralidad y la impureza. Lo cual, hermanos, nos muestra que es su gravedad, ¿no?, ante Dios. Es muy grave ese problema. El creyente, mis amados hermanos, debe cultivar el contentamiento piadoso. Y lógicamente, va a ser el resultado de conocer y confiar en las promesas de Dios. Hermanos, cuando confiamos verdaderamente, creemos que nuestro Dios en su fidelidad nos va a sostener, entonces no vamos a tener temor de perder cualquier bien material. Las garras del dinero no nos van a sostener, no nos van a esclavizar. Y esto es lo que debe caracterizar, hermanos, a los hijos de Dios. Una fe firme que descansa en la provisión del Padre y no la acumulación de bienes, como si ese fuese nuestro Dios. Ya he dicho que no está mal, hermanos, pero nuestro corazón debe estar confiado primeramente en Dios. Hermanos, quiero hacerles una pregunta final. ¿Por qué a veces sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Por qué a veces sentimos que Dios no está con nosotros? ¿Alguna vez usted ha pasado eso, hermanos? Estoy seguro. Constantemente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces creemos que el favor de Dios significa que debemos recibir todo lo que deseamos. Y cuando nuestras expectativas no se cumplen, hermanos, es ahí donde viene esta duda. De creer que Dios no está con nosotros, porque no estamos recibiendo lo que deseamos. Entonces, el problema, mis amados hermanos, no está en sus promesas, sino en esas expectativas incorrectas que tenemos. Y esto es lo que Dios ha prometido en Isaías 40, verso 27 y 31. Que si esperamos en Él, Él nos va a dar las fuerzas para permanecer, para estar seguros y firmes en Él. También ha prometido, hermanos, que si buscamos primeramente su reino antes que lo material, entonces nos dará todo lo que necesitamos, según Mateo capítulo 6, el verso 33. Y hermanos, como les decía hace un momento, los bienes materiales son inciertos, hermanos. Es pasajero, es temporal, es efímero. Es mejor correr a Cristo, es mejor aferrarnos, porque, hermanos, Cristo es un tesoro inagotable. En Él tenemos la seguridad que no se desvanece y es una paz que no se rompe, hermanos. Cerremos esta advertencia que hace, con esta advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, el verso 15. Nuestro Señor Jesucristo dice: guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Mis amados hermanos, si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Porque, hermanos, Cristo es la provisión que nunca falta. Cristo es la esperanza que nunca muere. Cristo es el amor que nunca nos dejará, nunca pasará, nunca se destruirá. Es lo que cantábamos, hermanos, la segunda alabanza. Nada nos separará, hermanos, ni nosotros mismos nos separaremos del amor de Cristo. Amén. Les invito a que se puedan poner de pie, hermanos. Anhelo con todo el corazón, hermanos, de que el Señor pueda obrar en nuestro corazón. Que podamos despojarnos, hermanos, quitar la avaricia de nuestro corazón, la codicia de nuestro corazón. Debemos entender, hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que podamos lograr,
proviene de las manos bondadosas de nuestro Dios. No podemos, hermanos, creernos autosuficientes. No, hermanos. Si tienes poco, si tienes mucho, contentémonos y démosle gloria a Dios, porque Él sabe por qué nos da, hermano. Porque dice la palabra, ¿de qué le sirviere al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve, hermanos? Que esta palabra, hermanos, realmente nos ayude a meditar. Analicemos, escudriñemos nuestro corazón y nuestra vida cristiana. Que cada día podamos crecer más y más en humildad, en reflejar a Cristo en nuestras vidas. Amén.